¿Qué tal amigos? Pues bienvenidos a esta nueva edición de Veridiálogos, a este espacio donde nos proponemos pensar en voz alta, dialogar y cuestionar, pues lo que muchos prefieren ignorar. Aquí buscamos ir más allá de los clichés y de las respuestas automáticas para abordar lo verdaderamente complejo, lo que nos interesa, desde una perspectiva cristiana, evangélica, arraigada en la verdad bíblica y guiada por el Espíritu Santo. Y como siempre, contamos con la presencia inteligente y sabia de nuestro querido hermano Guillermo Peña, al cual le damos la más cordial de las bienvenidas. ¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Bien, bien, espero llenar esas expectativas que tú tan generosamente has puesto delante de mí. Y no, pues estamos muy bien, aquí ¿Y de contentos. qué vamos a hablar hoy? Platícanos. Vamos a hablar de la guerra, el cristiano y la lucha espiritual, ¿verdad? Pienso que es un tema que ahorita está, pues digamos, en boga o que es relevante. Y bueno, pues aquí la idea es hacernos preguntas como, por ejemplo, ¿puede un creyente, un cristiano, agarrar un rifle o pegar una calcomanía con la bandera de su país, cualquiera que sea, ¿verdad? Mandar a sus hijos al ejército con orgullo patriótico y llamar a todo eso fidelidad al reino de Dios o sentirse fiel al mensaje del evangelio? Esa es la tensión que queremos explorar hoy, la confusión que hay entre lealtad nacional y lealtad al reino de Dios y cómo esto redefine o deforma o puede deformar la identidad cristiana. Muy bien, me parece muy interesante porque es cierto que hoy estamos entrando en una guerra que parecería mundial o de proporciones mundiales, digamos, globales, donde hay muchas cosas en juego. Yo pienso que ya estamos, ya tenemos tiempo, la humanidad ya tiene tiempo en una guerra mundial, pero matizada, ¿no? De, pero pues se está, digamos, se está calentando cada vez más, ¿verdad? Se está incrementando. Bueno, lo digo por la guerra de Irán, ahorita la invasión que Ujú. hubo, o no invasión, pero la agresión que hubo hacia Irán por parte de Estados Unidos e Israel, una, una acción militar de grandes proporciones. Primero fue en junio para destruir las bases nucleares o donde estaban Supuestamente, creando, ¿verdad? según ellos, sí, los enriqueciendo uranio y demás, y luego ahora diciendo que pues no fue suficiente, ahora vamos a tener que cambiar el régimen. Y la pregunta es, efectivamente, nosotros como cristianos, ¿qué posición debemos de tomar al respecto, ¿no? Y tú decías, ¿es lícito espiritualmente que un cristiano se enrole en la milicia y se ponga una bandera de su país para, como cristiano, ir y atacar a otra civilización o otro país? O si es lícito simplemente de defender a tu país de origen, ¿no? Porque son dos cosas distintas. Y aquí la cuestión es siempre estar muy claros al respecto de la cuestión espiritual y moral, ¿no? ¿Qué nos comentas? Pues yo pienso que una de las facetas o de las aristas del mensaje del Señor Jesús que fue recibido o más bien fue rechazado más duramente, tanto por los fariseos como por gran parte del pueblo hebreo, fue precisamente que el Señor Jesús manifestó, digamos, una absoluta neutralidad política, ¿verdad? O no favoreció de ninguna manera a los poderes políticos de este mundo. De hecho, él les dijo en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían. Y también en Efesios 6:10 al 12, el apóstol Pablo nos recuerda que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas. Entonces, ¿qué significa todo esto? Bueno, pues como lo acabamos de afirmar, ¿sí? Eh, recurriendo a las palabras del Señor Jesús en los evangelios, el reino
el reino de Dios no es algo que esté afianzado en los poderes de este mundo, ¿verdad? Nosotros somos embajadores de ese reino, más sin embargo, ese reino no cuenta o no mueve los recursos de este mundo, al menos no explícitamente como lo hace el ser humano, ¿verdad? Entonces, de ahí se genera una tensión, ¿sí? Entre lo que gobierna el hombre y lo que gobierna Dios, ¿sí? Eh, de alguna manera Dios le ha delegado a los estados, a los gobiernos, o lo ha permitido, ¿verdad? El uso de la fuerza, más bien lo ha permitido, ¿verdad? Digamos por un periodo de tiempo hasta que Él venga y regenere o restaure, más bien es la palabra correcta, todas las cosas en el orden que Él originalmente diseñó. Entonces, pues yo digo, Y luego yo, no, nada más quería terminar diciendo que hay una diferencia muy grande en cómo actúa el hombre que no considera a Dios en sus decisiones políticas o sociales y cómo actúa un hijo de Dios, ¿verdad? Que está gobernado por el Espíritu Santo. Hay una gran diferencia, ¿no? sí, y al respecto yo pensaba en el origen de la guerra, ¿no? Tú dijiste, Dios permite la guerra y yo creo que es similar al problema del mal. El problema del mal es cómo es posible que un Dios amoroso permita el mal. Pero yo pienso que no es que Dios permita el mal, sino que Dios permite el libre albedrío. Dios permite la libertad del Exactamente. hombre para escoger entre el bien y el mal, para hacer el bien y el mal, porque no nos hizo robots, sino que nos hizo libres de escogerlo a Él o no escogerlo a Él, inclusive a los cristianos. Y cuando eres cristiano, no automáticamente vas a seguir la ley de Dios o no automáticamente vas a hacer lo que Dios manda. Tienes que luchar con la gran tentación, digamos, de la carne, de nuevamente seguir los designios de la carne o seguir los designios del espíritu. Entonces, echarle la culpa a Dios de las guerras, yo creo que es incorrecto porque en realidad, o de que permite la guerra, no, lo que Dios permite es la libertad. Dios, en el mal existe el mal porque el mundo es libre de hacer el bien y el mal. Dios permite la libertad y el hombre muchas veces, en la mayoría de los casos, escoge el mal. ¿Por qué? Porque estamos separados de Dios. El problema realmente del hombre es que está separado de Dios y porque el hombre está separado de Dios, desde mi punto de vista, es que hay guerras, es que hay enfermedades, es que hay desigualdad, es que hay abortos, es que hay injusticias, pero la raíz es que estamos separados de Dios, que no consideramos a Dios en nuestras decisiones y entonces nos vamos por la carne, por lo que nosotros queremos, y entonces el origen de la guerra es la libertad del hombre y el hombre, la maldad en el hombre que escoge el mal y que escoge seguir sus propios designios e inclusive instrumentalizar a Dios en la idea de Dios para, por ejemplo, en este caso, ir en otra cruzada. Cuando hablamos de Sí, la guerra, siempre me pongo a pensar en las cruzadas porque los cruzados, es interesante cuando tú estudias las cruzadas, como la primera cruzada fue la cruzada de los claro. niños Ujú, ujú, en el año 1000 cuando hubo un joven que dijo, pues vamos a liberar Tierra Santa y vamos, pero va a ujú. ser por medio del amor de los niños, y se lleva a varios niños, y entonces los niños, pues en realidad son esclavizados, traficados, y ya sabrás lo que les pasó a los niños en la primera cruzada, ¿ah? Pero es por Sí, esta idea que en vez de seguir a Dios, y en vez de seguir el verdadero problema, que el verdadero problema está en el corazón del hombre, queremos solucionar las cosas afuera y pensamos en términos de los buenos y los malos, ¿no? Y yo, ujú, claro, soy de los buenos y la gente que se me opone en mis designios son de los malos. Entonces ujú. yo voy a etiquetar al otro como malo y entonces si tengo más saliva, pues voy a tragar más pinole y entonces voy a atacar a los que yo he dicho que son malos, porque yo digo que son malos, porque si me oponen en mis designios. Y entonces yo, con la fuerza que tengo, pues voy a tratar de liberarlos de su maldad, o liberarlos de su petróleo, o liberarlos de su libertad, cualquiera cosa que sea. Los vamos a liberar. En este caso, la idea es liberarlos de su petróleo. Sí, así es. Y hay que recordar que los primeros cristianos tuvieron o ejercieron un rechazo muy vocal o muy fuerte al servicio militar, ¿verdad?
y esto lo podemos ver en tiempos de Tertuliano, ¿verdad? Cuando Orígenes era uno de los padres de la iglesia. Ahora, todo eso cambió, perdón, cuando el emperador Constantino, ¿verdad? Declara al cristianismo como la religión oficial del imperio. Entonces ya desde ese momento se empezó a usar la cruz como un símbolo militar, ¿verdad? Inclusive fue adoptado después en las cruzadas, ¿sí? Entonces, Y real, sobre este signo, como decía Constantino, bajo este signo venceré. así es. Lo cual es una verdadera barbarie porque Cristo se opone totalmente, como tú decías, inicialmente Cristo vino a predicar una lucha espiritual, ¿verdad? Porque nuestra carne, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades de maldad de las regiones celestes, como tú citabas. Y Ujú. cuando, por ejemplo, sus discípulos le dijeron, oraremos para que caiga fuego sobre estos malvados, que no los recibieron y dijeron, no, no ¿No? sabes de qué espíritu sois, de qué estás hablando, ¿no? Sí, claro. No Como sabes de qué diciendo, espíritu sois, o sea, así como les dio como una diciendo, que cachetada y ya te dice pasaste al enemigo, ¿no? Como diciendo ya te ya, pasaste el enemigo, porque, y esto es importante que debemos discutir, el fin para los cristianos es tan importante como los medios. El así es. fin para un cristiano es Es tan una importante distinción como el muy medio. Es importante. decir, tú no puedes justificar los fines, o los medios, perdón, por el fin. Para un cristiano eso es, digamos que incorrecto. Nosotros, nuestra milicia es en nuestra gentileza, en nuestro amor, en la manera como nosotros tratamos al enemigo, como lo hizo Jesucristo. Jesucristo jamás tomó las armas, inclusive cuando lo fueron a apresar, él lo que dijo es, y ya ves que Pedro Lastimó a Malco. sí, le quita la oreja a Malco y entonces el Señor inmediatamente le pone la mano en la oreja y lo Sí, sana, ¿no? Y entonces mostrando realmente y sacando de onda totalmente a los discípulos que no se esperaban, sino una conflagración militar. Y el Señor lo que viene a decir es, no, 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 mi reino no es de este mundo, como tú ya dijiste. Y nosotros, nuestra lucha no es una lucha militar política como el mundo pretende luchar. Y nuestra lucha y nuestra expansión del reino está sujeto a leyes totalmente distintas. Entonces, yo creo que es muy importante que nosotros como cristianos primero entendamos que sí estamos en una guerra espiritual, que no es una guerra contra carne ni sangre, y que cuando nosotros vemos moros con tranchetes, diría mi abuela, moros con tranchetes, ¿verdad? Estamos viendo una ilusión del enemigo que nos hace pensar en el otro como el malo y yo como el bueno. Y una de las cosas que el Señor dice, cuidado cuando juzgues al otro sin haber quitado primero la viga de tu ojo. ujú, Porque cuando tú defines al otro como el malo, es porque tú te consideras bueno, lo cual es fariseico en primera instancia, es total y absolutamente fariseico. Cuando tú criticas al otro como malvado sin darte cuenta que tú eres igual de malvado o peor, estás actuando de una manera fariseica, estás etiquetando al otro como el malo. Y ya cuando tomas acción para eliminar al malvado, entonces es cuando ya las cosas se ponen totalmente fuera de control. Ahora, tú mencionabas algo al respecto de la justicia, porque hay efectivamente una cosa que digamos que es importante y es, el Señor sí habla de que el que lleva la espada lo hace para que mantenga el orden. sí, de alguna manera el Señor le ha delegado pues a los gobiernos humanos el uso de la fuerza, pero aquí hay que recordar, bueno, al menos San Agustín hablaba de guerras justas y aquí hay que recortar también que, bueno, pues las fuerzas del orden humano, por decir la policía o los ejércitos, ¿verdad? Que existen para contener o controlar a la población, pues son cuestiones netamente humanas, ¿verdad? No existe ninguna, bueno, sí habla la palabra, ¿verdad? De los soldados que llevan la espada y por qué razón la llevan, pero no habla de que eso sea una característica o una extensión o una manifestación del reino de Dios, ¿verdad? Si nos... Bueno, vamos leyendo porque dice, Primera de Pedro 2 13 al 14 dice que hay que tener autoridad, que hay que respetar a la autoridad, ¿no? Ujú, Que hay que exacto. respetar a la autoridad porque
la autoridad está ahí para que tengamos, lo voy a leer, aquí dice lo voy a Ujú. leer de la Reina Valera, dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como superior y a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Es decir, la autoridad tiene su función como castigo de los malhechores, ¿no? Y entonces, por ejemplo, debemos de honrar a la policía, honrar a los que llevan la espada por esta razón. Dios es algo que nos pone Dios como mandamiento, ¿no? Sí, como En testimonio, Romanos ¿no? 13:4 también el Señor habla de que no, dice, porque el servidor de Dios, ¿por qué servidor? Habla de, voy a leer desde el 3 porque dice, porque los que magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres, pues, no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque el servidor de Dios para tu bien, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Ujú, Por lo cual es necesario estarle sujetos no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Por eso también pagáis los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagar a todos los que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra, ¿no? Y en este sentido, sí debemos de pensar que hay una función de la autoridad, que es el castigar al malo, ¿no? Aunque a ujú, veces la autoridad está corrupta, pero de todas maneras es asunto de ellos. Si la autoridad es corrupta, bueno, ellos rendirán cuentas a Dios, ¿no? ujú, Pero ahora, ¿dónde queda la cuestión de las naciones? Y bueno, nosotros, una de las cosas que hay que entender es que nosotros como cristianos, dice el Señor, que nosotros somos ciudadanos del cielo, ciudadanos del ujú, reino, ¿no? Del reino de los cielos. Pero también somos ciudadanos mexicanos, ciudadanos americanos, ¿no? Tenemos nuestras ciudadanías. Y yo pienso, y esto es una cuestión personal, no sé qué piensas tú, que como ciudadano de un país, pues sí es bueno que haya soldados que defiendan el país contra ujú. invasores, posibles invasores nefastos que quieran esclavizar a las mujeres y a los niños, pues claro que sí es conveniente que haya quien defienda el orden y quien defienda al país de semejantes situaciones. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo también pienso que sí, pero yo pienso que eso es algo temporal, ¿verdad? No, no es una cuestión como de, podemos decirla, de transición para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Aquí, nuestra ciudadanía aquí terrenal es algo. Pues no, no vamos a usar la palabra banal, sino más bien es una cuestión pasajera, no es algo permanente ni no es algo que defina nuestra identidad. También pienso que como hijos de Dios, pues podemos o a lo mejor debemos servir, digamos que podemos más bien servir en los ejércitos, pero bueno, también ahí tiene eso sus bemoles, ¿verdad? Yo digo que esas son instancias que el Señor ha permitido más que Él las haya edificado o generado para que el hombre pues tenga un orden, ¿sí? Y, y son parte de la civilización humana, ¿verdad? No es parte de... Claro, por Eso es- ejemplo, estaba yo viendo en Lucas 3:14, que es el Nuevo Testamento, que le preguntaron a Juan el Bautista. ¿Te acuerdas cuando le preguntan a Juan el Bautista? No le preguntan a Cristo, sino lo que le preguntan a Juan el Bautista en el Lucas 3:14, le preguntan unos soldados, ¿no? Ujú, Bueno, y la gente le preguntaba diciendo, ¿qué haremos antes del 10? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vieron también unos publicanos para ser bautizados y dijeron, maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijáis más de lo que os es ordenado. También le preguntaron los soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Es interesante que no les dice, deja la milicia. ujú. Claro, Sí, estamos hablando de Juan el Bautista, no de Cristo. ¿Ah?
Sí, y si vamos a Apocalipsis, ahí nos da un retrato un poco más radical, ¿verdad? Cuando en el capítulo 19, cuando el Señor regresa como guerrero, pero su arma es la espada que sale de su boca, dice la, esa parte de Apocalipsis. Eh, entonces, Sí, nuestras armas son la verdad, verdad que ha sido revelada por claro. el Señor, no tanto las armas humanas. Ahora, las armas humanas también hay que tener cuidado. Y yo hace algún tiempo era medio maniático de las armas y ya las dejé. Pero es algo que yo digo que hincha o inflama el espíritu humano, el orgullo y la soberbia, porque piensas que tienes el poder de quitar otra vida o de detener a alguien, ¿verdad? Entonces, eso ha sido algo que ha cautivado, por así decirlo, la imaginación o la mente de muchas personas, obviamente los varones, ¿verdad? Y de muchas naciones, porque pues les da poder, ¿verdad? Por ejemplo, una de las razones por las que los Estados Unidos prevalecieron contra México, ¿verdad? Fue porque los Estados Unidos se industrializaron más rápido y desarrollaron una industria armamentista más efectiva y extendía a casi todos sus ciudadanos de una manera casi fulminante. México nunca pudo hacer eso. Siempre, México terminó comprándole armas a Estados Unidos hasta la fecha. ¿verdad? Entonces, pero todas esas son cuestiones netamente carnales, ¿verdad? Para el Señor, el derramamiento de sangre, el que un hombre destruya la vida de otro, ¿verdad? Es algo muy, muy, muy serio, ¿verdad? No es algo trivial. Ahora, también hay diferencia entre asesinar y matar, ¿no? Sí, claro. Porque, y bueno, ya nos tendríamos que meter también en el Antiguo y el Nuevo Testamento, que son cosas distintas, porque en el Antiguo Testamento como que había más, digamos que era una visión mucho más militar, simplemente Ujú. como se expandió el reino de Israel, pues fue en base a lo militar, ¿no? Nehemías mismo, y estaba yo leyendo Nehemías 4:14 que dice, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, ¿no? Pero en el sentido ya cristiano una mayor, digamos que conciencia, como tú dijiste, de, del espíritu detrás de la ley y de cómo nosotros estamos llamados a ser más bien pacificadores. Benditos serán los pacificadores, dice, ¿no? Porque Sí, ellos serán llamados hijos de Dios, dicen las bienaventuranzas, en más el que los guerreros, ¿no? En los evangelios el Señor manifiesta una ética superior a la del Antiguo Testamento o a la de la ley, ¿verdad? Y por ejemplo en Mateo, Él dice, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra, que es una de las partes más controversiales, ¿verdad? De los evangelios, ¿verdad? También dice en el mismo Mateo 5, dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, ¿verdad? Entonces, pues ahí digo, está más que claro, ¿verdad? Eh, que para el Señor el agresor potencial, es decir, el enemigo, no debe de ser tratado con dureza, sino todo lo contrario, debe de ser amado, no neutralizado, ¿verdad? No, no. Entonces es algo muy, 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 muy fuerte, ¿no? Pero es Ahora, algo, si te fijas, es algo personal, es algo que es hacia mí y yo no puedo andar juzgando al otro por hacer lo contrario. Entonces, yo tengo que tener esta conciencia hasta donde me es posible. Y también tenemos el Espíritu Santo que nos guía hasta donde, pero yo creo que es muy importante y creo que es muy fundamental siempre cuando estamos hablando, por ejemplo, de la guerra o de las agresiones, entender la situación porque no todas las guerras son justificadas ni legales ni justas. O sea, yo creo que es justo defenderte, ¿verdad? ujú, Pero no proactivamente. Me voy a defender por si acaso me quieres atacar. Esa es una barbarie. Me voy a defender no, porque si no me defiendo, a lo mejor tú me pegas primero y el que paga primero pega dos veces, entonces te voy a pagar primero.
No, Porque no, entonces es una, ¿qué fue lo que pasó, por ejemplo, en esta guerra con Irán, ¿no? sí, y podemos ver un patrón que se ha ido repitiendo a través de la historia. Todos estos imperios, ¿verdad?, que suben y empiezan a dominar a las naciones circunvecinas y más allá, como fue el Imperio Romano, como fue el Imperio Inglés, como fue también, pues, durante un breve tiempo el Imperio Napoleónico y ahora los Estados Unidos, ¿verdad? Y Pues el se basan, español, los españoles. sí, el Imperio Español también, que en su momento llegó a ser también muy poderoso, perdón. Pues se basaron en el uso irrestricto de la guerra, ¿verdad? De la guerra y como instrumento de colonización, de saqueo y de dominación, ¿verdad? Y en eso expandían, sustentaban y establecían su poder y hasta la fecha es eso. Entonces, eh, las guerras que vemos ahora, la mayoría de ellas, pues no tienen nada de legales ni de justas, ¿verdad? La mayoría de ellas son totalmente ilegales e injustas. Y muchas de las guerras que ha iniciado Estados Unidos, pues han sido predicadas sobre motivos o justificaciones espurias o falsas, ¿no? Que Creo que eso es muy evidente. A mí lo que me molesta mucho es ver gente que se dice cristiano. Y estamos hablando del hijo, por ejemplo, de aquí en Estados Unidos estaba yo escuchando hoy a Graham, al hijo de, Franklin Graham, a Franklin Graham, el hijo de sí, el de Billy Samaritan Graham, Purse. que tú dices, no puede ser que esté defendiendo esta guerra y que esté diciendo que están atacando a los malos. Ya. O sea, tú dices, No, que pero ¿en ese qué cuate es cabeza trumpista, cabe? yo creo que ya es más Diciendo trumpista que cristiano. diciendo, o sea, estos sí, cristianistas, más cristianistas que cristianos, ¿no? Diciendo que los, ju- los, el, el- los israelitas, de acuerdo con Dios, les dio el territorio de Israel eh, en el Antiguo Testamento y que por tanto ellos tienen derecho a perpetuidad y por eso tienen derecho a tener esta guerra cuando tú lees el Génesis o cuando lees las promesas hechas a Abraham, siempre eran condicionales. Si obedeces. Ujú. Y siempre fueron a Abraham que le creyó a Dios y le creyó, y es a los creyentes se les dará. Pero, por ejemplo, la gente que no entró y cuando perdieron Israel, cuando fue dividido y todo, fue porque desobedecieron a Dios, porque sí, efectivamente conquistaron la tierra en el momento, al final de Josué conquista la tierra. Y luego David va a acabar de conquistar la tierra prometida, va a unificar el reino y va a tener a Israel, pero después caen porque desobedecen a Dios, porque es siempre, siempre en un sentido condicional. Es decir, si obedeces a Dios, Dios te va a dar la tierra por heredad, ¿va? Pero si no, Ujú. pues, si desobedeces a Dios, si dejas de creer en Dios, y luego viene Jesucristo, que es el cumplimiento de todas las promesas hechas al pueblo de Dios. Cristo es el cumplimiento de todas las promesas hechas a Dios. Por eso nosotros creemos en la teología del cumplimiento de las promesas de Dios. Y que el pueblo de Dios es los que creen en Cristo, ya no hay otro pueblo de Dios, solo hay un pueblo de Dios. Y nosotros pensamos que como cristianos, que Cristo es el centro de la historia y que nosotros somos herederos de un nuevo pacto, un pacto en la sangre de Cristo, que es el verdadero reino de Dios, el verdadero reino de los cielos, que ya no es físico. Pero ¿cómo es posible que todavía haya gente que piensa que existen dos pueblos de Dios, que todavía el antiguo convenio con Israel es efectivo, que no se han dado cuenta que hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo y que todo es por medio de Cristo y que fuera de Cristo no hay quien, no, fuera de Cristo no hay quien agrade a Dios, no hay quien se acerque a Dios, no hay pueblo de Dios, porque dice Jesucristo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y Y el no hay entrada Señor, al reino, ¿no? No hay una entrada. claro, el Señor nos une en un solo olivo al antiguo Israel y al nuevo Israel, digamos, en un solo olivo, que es el pueblo de Dios, que es un solo olivo, no hay dos olivos, lo hemos dicho muchas veces, pero todavía hay esta gente que yo me pregunto, bueno, ¿qué no leen la Biblia o qué pasa?
No, pues lo que pasa es que como le hacemos muchos cristianos, ¿verdad? Desgraciadamente, gestionamos nuestra obediencia al Señor, ¿verdad? La manejamos. En algunas cosas sí, y en otras no, y en otras a medias, ¿sí? Y de aquí nace una pregunta que yo tengo. El pacifismo, perdón, que predica nuestro Señor Jesucristo en los evangelios, ¿es ingenuo o es algo que podemos aplicar en la realidad? ¿Sí? Entonces, Primero que nada, yo creo que es un pacifismo personal. mm, Yo y mi casa serviremos al Señor. El cristianismo creo que el problema muchas veces que tenemos es que lo queremos forzar en otros y ujú, lo queremos extender a una comunidad y lo queremos extender a un país y lo queremos extender y queremos manipular a la gente con nuestra extensión de nuestras maneras de pensar y nuestro particular cristianismo y nuestro particular pacifismo de acuerdo como nosotros queremos instrumentalizar a Dios o a la idea de Dios. Cuando que Cristo, siendo el verdadero pastor y el líder de la iglesia, es el que nos dice en lo individual, nos da ahora sí que marching orders, nos da las instrucciones de marcha, porque Él es el general, Él es claro, el es el pastor, comandante, ¿no? Él es el comandante y la guerra es espiritual. Pero Claro, cuando nos olvidamos de eso y queremos nosotros instrumentalizar a Dios y decir, no, 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 mira, tú repórtate conmigo, yo soy el con el sacerdito. diezmo. Tú cállate con los diezmos, cállate acá con tu sacerdito o el pastor, ¿verdad? El mugido, como dicen muchos, el mugido del Señor. Yo soy el mugido del Señor, entonces tú repórtate conmigo y yo, mira, me voy a reportar con Dios para que te bendiga, pero tú tienes que obedecerme a mí, tienes que decir, yo te voy a decir, contra quién vamos, quiénes son los malos, y tú me tienes que creer a mí quiénes son los malos, y entonces tú te vas a afiliar, aquí vamos a pelear contra los malos pero en sentido militar. Y tienes a muchos, en Estados Unidos por lo menos, muchos soldados que se dicen cristianos, ¿no? Ujú. Que van a liberar al pueblo de Irán de su petróleo, porque eso es lo que van a ir a hacer, y van a ir a liberarlo de... Mucha gente dice que los van a... como ya hubo varias guerras también así santas en el Medio Oriente para satisfacer los deseos de Israel, de Netanyahu, del Satanyahu, fueron a liberar primero a Irán, a Irak, perdón, a Irak, a Libia, Afganistán, Somalia, eh, Líbano ¿cómo se llama? Y también ahora, ya dije Siria, ¿no? Y Ujú. ahora a Irak, a Irán, porque eran los enemigos de Israel, pero utilizan esta escatología de ficción para decir que la única manera como vuelva a regresar Cristo es poniendo nuevamente el reino de Dios, perdón, el reino de Israel, juntando todas las tribus de Israel o no sé qué idea tengan. Ah, y luego poner nuevamente el templo, el tercer templo, ahí en donde está la mezquita de Al-Aqsa. Y hay gente que está poniendo dinero, está poniendo sus vidas, están poniendo su vida en la línea por esto, por esta idea, cuando que la escatología en sí mismo, y creo que lo hemos comentado aquí, está prohibida por Cristo, que dice, no les corresponde a ustedes ni los tiempos ni las razones, porque creo que es en Mateo 28, ¿no? Mateo Ujú. 20, el final de Mateo, cuando el Señor regresa, cuando el Señor se presenta a sus discípulos y sus discípulos le preguntan, Señor, ¿restaurarás ahora el reino de Israel? Y les dicen, no se Y el metan Señor con... les dice, es en Hechos 1, perdón, ya es cuando el Señor está dando las instrucciones finales, ¿no? En Hechos 1:6, voy a leer, dice en Hechos 1, entonces los que se habían reunido le preguntaron, el Señor se les presenta ya resucitado y les habla anteriormente les dice, desde el 1 voy a decir, el primer, bueno, no, desde el 4, y estando juntos les mandó que no se fueren de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, este es de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua,
vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo de unos pocos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? ¿Restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos y las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo viene en individuos y se puede mostrar en comunidad, y en este caso, en el caso de Pentecostés, cayó que el Espíritu Santo bautizó como a 3,000 individuos o algo así. Pero era individual, eres el individual. O sea, una persona puede estar llena del Espíritu Santo de otra persona junto, no. Ujú. Y lo interesante de aquí es que el Señor les dice, no les toca a ustedes los tiempos y las sazones, mucho menos tratar de adelantar el advenimiento, ¿no? O sea, Ujú. el final de los tiempos o el como quieras interpretar esto de acerca del reino de Dios, de restaurarás, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. A ustedes no les toca, a ustedes esto no les toca. Los tiempos, mucho menos No les queriéndolo incumbe. adelantar. Sin embargo, mucha gente que se genera esta escatología, porque hay 30,000 escatologías, ¿no? El preterismo, el historicismo, el futurismo, está el premileniarismo, el El postmileniarismo, el amileniarismo, dispensacionalismo. el pre-trip, post-trip, durante trip, el mid-trip y todo lo demás trip. Todo el trip que te quieras imaginar. No, ese es otro. El trip. Tribulation, no el trip. Ujú. Pero no les corresponde a ustedes nada de eso, estudiar nada de eso. Y la escatología es el estudio del escatos, pero esto es más que hacer el estudio del final de los tiempos o del final del mundo. Más que el estudio, están queriendo ya hacer el advenimiento, están queriendo adelantar el escatos. Sí, forzarlo, ¿no? Forzar el escatos. Imagínate nada más qué barbaridad. No solamente están estudiando y queriendo ver cuándo, ¿no? Que tienen 2,000 años de falsas profecías. De no, no, ahora sí en el 1000. Cuando fue la primera cruzada fue porque era el año 1000. Y entonces ya iba a venir Cristo y entonces me lanzaron a los niños a, a la cruzada de los niños, ¿no? Que Terrible para los niños y para todo el fue mundo. horrible para los niños, exactamente, ¿no? Eran miles de niños que trataron de llegar a la tierra de Jerusalén. Y obviamente, pues en el Inter los traficaron, los mercadearon. Al mejor postor los vendieron como esclavos. Fue así como algunos llegaron vendidos como esclavos a la tierra prometida. Pero es querer adelantar el escatos, porque ahora sí va a venir Cristo. No, no fue en el 1000, va a ser en el 1100. No, no es en el 1100, va a ser en el 1200. No, no fue en el 2200, va a ser 1300, 1400, 1500, 1600. No, 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 ahora sí en el 1999, ahora sí en el 2000. No, no, en el 2002. Nos tocó el 2000, ¿no? Va a venir el 2001 como Odisea del Espacio. Y luego tienes a Van Dyke, no me acuerdo cómo se llamaba este famoso cristiano. No, no, en el 2012, ahora sí, 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 ahora sí. Gente vendió sus casas, ¿no? Porque no nos corresponde a nosotros los tiempos y las sazones que el Padre en su divina potestad puso, ¿ah? Nos dijo el Señor Jesucristo, está prohibido hacer escatología, pero sobre todo está prohibido tratar de actualizar el escatos. Como dijiste tú, de Forzarlo. forzar el escatos. Bueno, y aquí otro tema también interesante y está más dentro del contexto norteamericano, de allá cruzando el río Bravo, es la segunda enmienda como un fundamento cultural y su colisión con el Evangelio, ¿ah? Eh, La segunda enmienda, sí. ¿Y qué dice la segunda enmienda, verdad? Habla acerca de milicias bien reguladas, necesarias para la seguridad de un Estado libre, ¿verdad? Y el derecho de la gente de mantener y de portar armas, ¿verdad? Que no deben de ser violados, ¿verdad? Entonces, pero
Pues el problema es que eso ya se elevó de un contexto constitucional legal a un contexto casi divino, ¿no? Digo, en los Estados Unidos. Sí, la segunda enmienda que dice efectivamente una milicia bien regulada, siendo necesaria para la seguridad de un Estado libre, no se infringirá el derecho al pueblo de poseer y portar armas. Es decir, los ciudadanos tienen derecho a defenderse, ¿no? Y a defenderse en sentido, hay dos interpretaciones principales de esta enmienda, que es, como tú decías, la milicia, la defensa del Estado y la del derecho individual. Es decir, en Estados Unidos se puede formar una milicia en contra del Estado, porque estamos armados hasta los dientes, si el Estado es espurio, es decir, si el Estado comete una fechoría, ¿no? Que sabemos que es el problema de siempre. ¿Cuál es el problema de siempre? Que es el Estado tiene, por definición, posee el monopolio de la violencia. Es Ujú, el único que puede ejercer la violencia porque está ahí precisamente para guardar el orden. Pero entonces, ¿quién te defiende del Estado? ujú. No, y ¿Quién ahí te el defiende punto, del hombre fuerte del Estado, ¿no? Cuando el Estado es espurio. no, Para nosotros los cristianos, nosotros estamos ujú, llamados simplemente a obedecer al Estado. Sea el Estado romano, como el Señor lo dijo, o sea, el Estado es el Estado romano ahorita y el Señor es interesante que el Señor alaba la fe, por ejemplo, del centurión. El Señor, cuando se le presenta en Mateo 8, del 5 al 10 un centurión, ¿te acuerdas? sí, El Señor le dice, jamás he encontrado en Israel esta fe, cuando le dice, estando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciéndole, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Tampoco yo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Hijo a este ve y va, y al otro ve y viene, ven y viene, y a mi siervo hace esto y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe, ¿no? ujú, Entonces, a nosotros el Señor nos llama a honrar y obedecer la autoridad, no oponerla. Sin embargo, el Estado es una cosa distinta de lo que estamos hablando aquí, que es como cristianos, ¿verdad? Una cosa es ser cristiano y otra cosa es estar en un Estado cristiano. No existe el Estado cristiano, no existe, no hay tal cosa. Estados Unidos no es una nación cristiana, es una nación inspirada en el cristianismo, ujú, inspirada en la Biblia, pero es inspiración, es diferente, estamos hablando de cosas distintas, ¿no? Entonces, nosotros como cristianos estamos llamados a dar la otra mejilla personalmente y a confiar no confiar en la autoridad, confiar en Dios, en la justicia de Cristo, Dios pagará y obedecer la autoridad. Pero la, la Constitución americana tiene esta enmienda y nosotros como cristianos no estamos obligados a armarnos, pero tenemos el derecho como ciudadanos americanos de portar armas, traer armas y defendernos. Como americanos, yo como cristiano americano puedo decidir seguir al Señor o seguir la carne, ujú, ¿no? Entonces yo que soy muy carnal, pues me armo hasta los dientes, tengo mi colección de armas, ¿no? Yo tengo ujú, amigos que tienen hasta lectores de retina para que se abren sus armas y tienes aquí todos los, todo el armamento ahí, ¿no? Que tú dices, wow, mano, este sí es. Ahora, ¿yo los considero espirituales? No, no, claro que no. No, no, claro que no. O sea, son los carnalitos, ¿vale? Les digamos que les llaman, pero eso es una cuestión personal de cada quien. Yo personalmente digo, ¿sabes qué? Pues no, a lo mejor tendré mi arma ahí, pues digamos que por si las flies, pero no es de tener una colección ni nada de esto, ¿no? No sabes en qué momento puedes necesitar si un arma, no sabes, ¿no? También. O sea, si vives en el campo y te sale un oso, pues no le vas a decir, ay, pobrecito, se lo voy a predicar el evangelio, ¿no? ujú. No, pues no. O sea, sale un perro rabioso en la calle, pues a lo mejor le vas a tener que dar un balazo, ¿no?
No sabes en qué momento alguien quiere violar a tu esposa o raptar a tu niño, pues a lo mejor sí vas a tener que defenderte, digo, por lo pronto, no sé. Es muy difícil entrar en en esas circunstancias, ¿no? A mí, ¿sabes qué? Como dice el señor, sí, o sea, que se lleven, pues que se lleven el saco, que se lleven el Armani, pues que se lleven el Armani, que se lleven el reloj, pues que se lleven el del ratón Miguelito, ¿no? ¿Cómo se llama? La cartera Pielule, Pielule auténtico, Ujú. se la lleven. Pero sí es interesante que debemos hacernos estas preguntas como cristianos en lo personal y decir, bueno, a mí el Señor en lo personal me llama a ser obediente al Espíritu, a confiar en Él, a no tener miedo, a ver cada circunstancia en su real dimensión. Y como ciudadano, bueno, podemos alegar ya fuera podemos alegar como cristianos cómo que pensamos nosotros y bueno, yo como cristiano a lo mejor sí no me armaría en contra del gobierno, pues no. ¿Por qué? Porque yo estoy llamado inclusive a un gobierno espurio y un gobierno malvado a obedecer la autoridad. Ajá, sí, pero yo pienso que aquí el contexto de la segunda enmienda es algo que también ha sido malinterpretado, ¿no? Porque en el contexto original, ya hablando un poquito de historia, hablaban de milicias bien reguladas para asegurar la seguridad de un Estado libre. Ahí se refieren a una nación que se estaba formando, ¿verdad? En aquel tiempo. Y que había también otra nación que estaba en pugna con ese nuevo Estado, ¿verdad? Que era la nación de Inglaterra, ¿no? Que tenían sobre en ese momento histórico, tenía dominio sobre esos territorios también, ¿verdad? Entonces había una lucha, ¿no? Se estaban disputando el poder, ¿no? Y, y había Sí, una... y yo creo que la situación cambia. Yo creo que ahorita es una situación interesante en Estados Unidos porque nuevamente como una cosa es como cristiano y otra cosa es pensando, digamos que fuera del cristianismo, ¿no? Yo Ujú, veo la lógica que existe, le veo la lógica y entiendo a las personas que dicen, no, es que sí es importante tener armas porque, pues si el gobierno te quiere tratar de forzarte en una situación, bueno, pues vas a tener que defender la nación y demás, ¿no? Yo como cristiano pienso que no debemos de nosotros como cristianos entrar en esa situación. A mí me queda muy claro. Yo como cristiano no me parece la revolución, no creo que... ¿Por qué? Porque no creo en los buenos y en los malos, básicamente. Yo no creo ujú, que existan los buenos y los malos. Yo no creo que los republicanos sean los buenos y los demócratas sean los malos. Aunque a veces así lo parezca, no. Yo claro. pienso que son malos y malos, pecadores y pecadores. Y pienso que las acciones tienen que ser legales en un país y que nosotros, pero yo en lo personal como cristiano estoy llamado a obedecer las leyes de la nación en donde estoy y del lugar en donde estoy. Ujú, Más el espíritu de la ley, más allá de la ley, ¿va? Yo voy mucho más allá de la ley, yo voy a la ley del amor, a la ley de claro, Cristo, que es mucho, muy superior, ¿no? claro. Es cuidar al otro, no porque me lo pida la ley, sino es porque el Señor me lo pide, ¿no? A mí interesarme por el bienestar de mi vecino, porque el Señor me lo pide, no porque sea algo legal, ¿no? Obedecer Ujú, las leyes, votar y hacer las cosas que tiene que hacer y estar informado al respecto, de acuerdo con lo que el Señor me pone en el corazón, pero yo no soy crédulo al respecto de que existen los buenos y los malos, y de que votando por los buenos fue lo que pensé hace un tiempo, no voy a votar por Trump y todo se va a resolver, y resulta que pues Trump es malo, de los malos, es un ser humano y que clarito. pues, obviamente pues, es pecador y obviamente es traicionero. Es un traidor, desde mi muy personal punto de vista, mi opinión es que traicionó a la gente que votó por él. Es una cosa muy personal, ¿no? Pero como Mucha gente cristiano yo estoy también. obligado a obedecerlo y estoy obligado a obedecer a la autoridad hasta que no se oponga al Señor. Hay Ujú, casos, por ejemplo, de cristianos que fueron en la Segunda Guerra Mundial que dijeron, ¿sabes qué? Yo no voy a portar armas porque yo considero que portar armas, matar a alguien,
va en contra de mi manera filosófica de pensar. Y entonces hubo el caso de este muchacho que estaba en el frente sin armas y lo que se dedicó fue a rescatar gente heridos del frente, ¿no? Ujú. Hombre, qué bonito. Qué ejemplo, ¿no? Claro, Como cristianos yo creo que estamos llamados a hacer eso. Esa así es mi es. manera personal de ver. Y vivimos en un mundo caído donde no existen los buenos y los malos, donde realmente, como dice el Señor, tú si haces lo bueno no tienes que preocuparte, porque la autoridad está ahí para que hace lo malo, ¿no? Si tú Sí, haces lo malo, pues sí te vas a preocupar de que salga la evidencia de la verdad, te vas a preocupar porque no salga la verdad, vas a tratar de ocultar la verdad, ¿no? El típico ujú, caso de lo que está pasando con el caso de Charlie Kirk, que todos los que se llegan a Charlie Kirk en su negocio están tratando de ocultar todas las evidencias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están probablemente en mi opinión, muy coludidos ellos, claro. fue un asesinato de Estado de esta administración, ¿no? Porque querían irse contra la guerra en Irán y entonces matan a Charlie Kirk porque Charlie Kirk estaba en contra de la guerra de Irán y ya se le estaba saliendo del guacal a los israelitas, a Netanyahu y a todos los sionistas. Entonces, pues antes de que se llevara a la opinión de los jóvenes, dijeron vamos a darle chicharrón, es lo que yo pienso, es mi opinión, lo que yo he sabido. Y por eso le dieron cuello, ¿verdad? Porque era muy importante esta administración. Y ahora están ocultando el crimen. Y acaba de salir que pues la bala no coincide con el rifle que supuestamente utilizó el que supuestamente lo mató. Como el típico caso de John F. Kennedy, ¿no? Del presidente Kennedy, que también bala milagrosa y resulta que había tres tiradores, no uno, ¿no? Y la gente que estuvo involucrada en la investigación, pues era gente que eh, estaba total y absolutamente corrompida, ¿no? Eran de la CIA y demás. Pero bueno, ya nos estamos saliendo un poquito del tema, pero yo creo que aquí, en conclusión, la guerra existe porque existe la libertad, existe la maldad en los seres humanos. Es Ujú. nuestro libre albedrío escogiendo por el mal, creyendo que el otro es el mal y que yo eliminando al otro voy a acabar con el mal cuando el mal lo llevo dentro, ¿no? Y lo inició, hay que irnos a la Génesis, a Caín y Abel, ¿verdad? Desde ahí vienen los inicios de las guerras, ¿no? El instinto asesino no es más que otra, Pero sublimado y exactamente, pero como cristianos no debemos ni siquiera de considerar esa posibilidad. Debemos ser autocríticos y decir, no, espérame, no me metas en estas guerras y creer que existe el malo allá, ¿no? Y que nada más claro. porque eres de una determinada religión o de determinada creencia ya eres bueno. No. Son tus acciones lo que te determinan. Y Ujú. no existen buenos y malos, existen buenas y malas acciones, existen buenas y malas doctrinas, existen buenas y malas ideas, pero las personas son por naturaleza pecadoras y van a cometer errores. No hay justo ni a uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos somos pecadores y debemos mirarnos a nosotros mismos con lupa y cuidar que nuestras acciones están dirigidas por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y no que están dirigidas por nuestra carne, porque nuestra carne está contaminada de pecado y Así tendemos al es. mal. Y el problema mi problema está en el corazón, en mi corazón, y sobre todas las cosas guardadas, tengo que guardar mi corazón porque es ahí donde emana la vida y es ahí donde tengo la verdadera lucha, la guerra, que la guerra está en el corazón. Y esto yo creo que es donde empieza la revolución de la conciencia cristiana, ¿no? Así es, que es un cambio personal de origen sobrenatural, ¿sí? Donde no Y es es la solución a la guerra, es la solución a los exactamente, problemas del mundo, es no es la una solución. transformación No es una solución política ni educativa, es una solución personal de origen sobrenatural, ¿sí? espiritual, de conciencia Espiritual, espiritual, totalmente. que te da conciencia de que el mal está en ti hasta que tú no entregas tu corazón a Cristo y Sí. te dejas gobernar por el amor de Cristo y por su El Espíritu verdadero Santo. problema es el No problema hay moral cambio. del hombre y ese problema, Así es. la solución empieza por ti mismo.
Tiene que ser Y una cuando empiezas a ¿verdad? creer que el malo es el otro y que yo soy mejor y que soy bueno, entonces tú te conviertes en un fariseo que dices que yo no soy pecador como aquel malvado. No, no, Gracias Dios porque no me hiciste como aquel malvado samaritano. es que hasta nuestra misma bondad está llena de maldad, ¿sí? Cuando pensamos que hacemos algo bueno, lo hacemos por motivos malos, ¿sí? Es cuando Dios viene a nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo y que nos queremos incluir en su reino o que Él nos invita a ser parte de su reino más bien. Y nosotros entramos. Sí, entonces ya nuestras intenciones y nuestra visión va cambiando, debe de cambiar. Ahora también la vida cristiana no es automática, ¿verdad? Hay un nacimiento, pero debe de haber una progresión y debe de haber una transformación. El cristiano tiene que dar frutos también. Dios está invirtiendo en nosotros y espera frutos, ¿verdad? Y al que no da frutos, pues es cortado y echado, ¿verdad? No, y ¿Cómo? a momento, el seguir a Cristo es en cada decisión, ¿qué decisión vas a tomar? ¿No? Ujú, Y las decisiones pueden ser, te digo, compro un arma, no compro un arma, me levanto en revolución o honro a la autoridad, ¿no? ujú, Y todas esas son, pago o no pago impuestos, ¿no? Y todo esto, claro, todo esto son cosas que tú podrías pensar que son automáticas, pero como tú dices, no, no son automáticas, son luchas que tenemos aún como cristianos y que es ujú. ahí donde está la verdadera guerra, en hacerle caso a Dios y hacer la voluntad de Dios. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Memo, te doy gracias No, a ti yo también por te doy dar las este gracias tema tan interesante siempre y les digo a nuestros amigos que nos escuchan, nos ven, que pues que nos pongan su like, que se suscriban, que compartan, que nos dejen sus comentarios. Así es. Y bueno, Muchas nos gracias, te mando un despedimos y hasta la abrazo. próxima. Así es, Un abrazo, aunque sea por este medio. igualmente, Cuídate mucho, Memo. Nos igualmente. vemos.